Uno de los grandes retos de la comunidad científica que investiga la enfermedad de Alzheimer es la búsqueda de marcadores genéticos que puedan ayudar a su diagnóstico precoz. Las quejas subjetivas de memoria o el deterioro cognitivo leve pueden ser una señal temprana de inicio de la enfermedad. Poder caracterizar con mayor precisión la arquitectura genética del Alzheimer no solo permitirá predecir qué sujetos serán más susceptibles de padecerla, sino que posibilitará desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para abordarla mejor o incluso para prevenirla. En Sin Distancias nos acercamos de nuevo a los avances en el conocimiento del Alzheimer, esta vez desde la genética, y lo hacemos con la ayuda de Francisco Javier Moreno, profesor e investigador del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. El hombre propone y la herencia dispone. Estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer y marcadores genéticos de riesgo. Este es el título de su propuesta para hoy. Hola, buenos días. Bueno, siguiendo nuestra serie de programas sobre la enfermedad de Alzheimer, demencia, etcétera, hoy hemos pensado que hacer un programa quizá un tanto más molecular, tocando otros aspectos también importantes, pero quizá menos conocidos, como el tema de los marcadores genéticos de riesgo de este tipo de enfermedad. Para ello contamos hoy con nuestra invitada y amiga mía, Inmaculada Rodríguez Rojo, que tiene una triple vertiente. Inmaculada es enfermera de vocación, psicóloga de profesión, y actualmente es investigadora en el Centro de Tecnología Biomédica. Buenos días, Inmaculada. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Pues gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues si te parece, sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja y bastante heterogénea. No obstante, cada vez es mayor la búsqueda de marcadores tempranos en la enfermedad para empezar los tratamientos lo antes posible. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Javier, de hecho, creo que es de suma importancia el cambio de terminología que ha habido en cuanto al entendimiento de la enfermedad en la actualidad. Uh-huh. Se ha pasado de una concepción clínico-patológica en la que el diagnóstico no se podía asegurar desde la visión clínica y donde se necesitaba la confirmación neuropatológica post-mortem, uh-huh, es decir, una vez que la persona ya ha fallecido, para intentar ver qué es lo que estaba pasando, a la idea del Alzheimer como una entidad clínico-biológica donde los biomarcadores nos pueden ayudar al diagnóstico temprano de la enfermedad cuando el paciente aún sigue vivo y antes de que la sintomatología haya avanzado demasiado. Ajá. Es decir, el poder abordar la enfermedad en fases asintomáticas es de gran relevancia, porque ya en estas etapas iniciales hay personas que presentan placas amiloides u ovillos neurofibrilares, que como sabes son las principales manifestaciones físicas del Alzheimer, uh-huh, y que aún no tienen presencia o muestran síntomas de pérdida de su capacidad cognitiva. Ya. Entre los biomarcadores de los que vamos a tratar hoy, con lo que contamos y hoy en día que se están investigando para poder determinar si una persona tiene un mayor o menor riesgo de padecer la enfermedad, podemos encontrar, por ejemplo, la neuroimagen, líquido cefalorraquídeo, genética, uh-huh, etcétera, ¿verdad? Así es. Ahora los estudios que hay de tomografía de emisión de positrones, que tienen marcadores de amiloide, uh-huh, o los estudios de líquido cefalorraquídeo, nos están confirmando que hay personas que tienen los cambios propios de la enfermedad sin que desarrollen los síntomas. Ajá. No obstante, todavía no sabemos si esas personas desarrollarán necesariamente o no la enfermedad. Un caso distinto, por ejemplo, es el de las personas que ya tienen síntomas de pérdida de memoria sin demencia. Si en esos casos la historia clínica y los test neuropsicológicos determinan que el fallo de memoria es el característico del Alzheimer, ahí ya sí que tendría sentido aplicar medios diagnósticos como la extracción de líquido cefalorraquídeo para ver si se da el patrón de la enfermedad y si se viera que es el propio del Alzheimer, entonces poder establecer ya un diagnóstico y comenzar a tratar. Sobre lo que comentas de la genética, sí que es verdad que uh-huh, los análisis genéticos son un procedimiento que, por supuesto, podrían ayudar en el futuro a la detección precoz de la enfermedad. Ya.
¿Nos podrías hablar un poco, Inma, de qué avances se han producido en cuanto a los factores de riesgo genéticos que podrían contribuir al desarrollo de este problema, de esta enfermedad? Bueno, Javier, la verdad que al igual que el abordaje de la enfermedad en general, en cuanto al punto de vista genético, pues el Alzheimer también es una enfermedad compleja y heterogénea. La mayoría de los casos son esporádicos o de inicio tardío, casi todos, alrededor del 95% de los casos. Y los primeros síntomas pues suelen aparecer después de los 65 años. Sin embargo, hay un 5% del total de los casos diagnosticados como Alzheimer donde los síntomas aparecen antes de los 60, y esto es a lo que conocemos como enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Esto es muy interesante, porque yo creo que no es muy conocido por el público en general, y yo creo que me gustaría que redundaras un poco en esta diferenciación entre ambos tipos de enfermedad Alzheimer. Inmaculada, ¿podrías comentarnos algo? Sí, me parece bien. De hecho, pues podemos hacer una distinción entre lo que es el Alzheimer de inicio precoz y el Alzheimer de inicio tardío. Si quieres empezamos pues un poco por la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz y luego continuamos con la de inicio tardío. Bueno, pues dentro de la enfermedad de inicio precoz o familiar existen 3 mutaciones genéticas hereditarias que son causales de la enfermedad. Este tipo de mutaciones son autosómicas dominantes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la persona solo necesita recibir el gen defectuoso de uno de los padres para heredar la enfermedad. O lo que es lo mismo, cada miembro de la familia tiene un 50% de probabilidades de heredar la mutación, lo que le confiere un riesgo de demencia de más del 95% a lo largo de su vida. Aunque también quiero incidir en algo, estas mutaciones son raras, porque menos del 1% de la población las muestra, y además se ha visto que son más frecuentes entre japoneses que en población europea. Ya, eso es muy interesante. ¿Y cuáles son estos genes causales de la enfermedad? Bueno, pues los 3 genes causales de la enfermedad conocidos a día de hoy son el gen que codifica la proteína precursora de amiloide, que está en el cromosoma 21, y luego están las presenilinas, la 1, que está en el cromosoma 14, y la 2 en el cromosoma 1. Ambas presenilinas alteran el procesamiento de la proteína precursora de amiloide. El gen de la presenilina 1 es el responsable del 30 al 70% de los casos familiares de Alzheimer con patrón autosómico dominante. De hecho, este gen produce un inicio de la enfermedad muy temprano. Hay algunos árboles genealógicos en los que se da el Alzheimer a los 30 años de edad. Así que imagínate. En gran parte también se ha visto que las características clínicas y neuropatológicas del Alzheimer relacionadas con este gen son mucho más severas que las del Alzheimer de inicio tardío, del que hablaremos luego después. Sí. Sin embargo, en cuanto a la presenilina 2, se ha visto que es menos frecuente, ¿vale? Este tipo de mutación es menos frecuente. Y, bueno, pues en general, quizás con estas formas genéticas en las que quien hereda la mutación desarrollará la enfermedad, pues nos pueden ayudar en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en vida y la posibilidad de realizar un diagnóstico presintomático, sobre todo en los familiares sanos que pertenecen a estas familias, para así intentar abordar la enfermedad pues lo antes posible. Sí, bueno, y referente al otro, digamos, al otro patrón de enfermedad de Alzheimer, a la enfermedad de Alzheimer de aparición o de inicio tardío, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, pues volver a incidir que en la mayoría de los casos de Alzheimer pues son esporádicos y, como hemos dicho antes, pues un 95% de todos los casos diagnosticados como Alzheimer son de este tipo, ¿vale? Hay una diferencia importante en cuanto a la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, y es que los genes implicados en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío no son determinantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que heredar estos factores de riesgo genéticos no hace que uno vaya a desarrollar la enfermedad irremediablemente, ¿vale? Correcto. Aunque sí que confieren una cierta susceptibilidad al individuo, que a su vez pues, se puede ver modificada pues, por otros genes que pueden tener efectos protectores o potenciadores de riesgo, incluso también por factores ambientales que todavía pues, no están bien establecidos. Y así un poco más técnicamente, Inmaculada, ¿nos puedes hablar de qué genes estarían implicados en este tipo de enfermedad, en esta versión de la enfermedad, la de inicio tardío? Bueno, pues Javier, te puedo decir que hasta la fecha el único gen que se ha relacionado así de forma consistente con la enfermedad de Alzheimer de aparición tardía es el gen que codifica para las diferentes formas genéticas de una proteína que se conoce como apoliproteína E. ¿Vale? A partir de ahora vamos a denominarla ApoE para no estar diciendo todo el rato apoliproteína. Es la forma técnica de llamarlo. Sí, es la forma técnica de llamarlo, efectivamente. Y esta apoliproteína se encuentra en el cromosoma 19. Bueno, pues la ApoE la verdad es que tiene diferentes funciones. Está implicada en el transporte del colesterol y de otros lípidos en diferentes tejidos. También es la principal apoliproteína que se expresa en el tejido cerebral, fundamentalmente en la neuroglía.
e interviene en los procesos pues, de crecimiento y regeneración del tejido nervioso durante el desarrollo y tras diferentes tipos de lesiones. Y bueno, dentro de la APOE existen 3 formas distintas, ¿vale? Tenemos la APOE 2, la 3 y la 4. Y cada uno de nosotros pues, recibe una forma, una de nuestro padre y otra de nuestra madre. De modo que se pueden dar diferentes combinaciones, ¿vale? O sea, por ejemplo, tú puedes ser a lo mejor APOE 2-2, otra persona puede ser 2-3, otra persona puede ser 3-4. Pues bien, las personas que tienen una forma 4, que son alrededor del 20% de la población, tienen mayor riesgo de tener Alzheimer, ¿vale? Esto no significa que todos los portadores del alelo 4 desarrollarán la enfermedad, ¿vale? Que quede esto claro. Y tampoco que todos los no portadores estén libres de ella, ¿vale? Es un factor genético de riesgo, por lo tanto, y no de causalidad, como los otros que hemos visto antes, que sí que son de causalidad. Aunque también he de decir que las investigaciones que hay actualmente apoyan a que el APOE también está siendo un factor determinante en la enfermedad. Pero bueno, de momento no vamos a afirmarlo así. Entonces, bueno, pues se ha visto que la presencia del alelo 4 cuadruplica el riesgo de padecer Alzheimer. Y la presencia de 2 alelos, o sea, el SER 4-4, genotipo que tiene alrededor del 2-3% de la población, aumentaría el riesgo hasta 10 veces o más. No obstante, me gustaría comentar que también hay investigadores que creen que la APOE 4 no influye tanto en si la persona va a desarrollar el Alzheimer o no, pero sí a la edad a la que pueda aparecer, ¿vale? Se supone que siendo APOE 4, pues la enfermedad va a aparecer antes que teniendo otro tipo de genotipo, ¿vale? Luego está el alelo 3 y el genotipo 3-3, que es el que más prevalece en la población, alrededor del 70%. De hecho, lo más normal es que pues, casi todos, tú o yo, bueno, no sabemos, pues seamos probablemente 3-3. Ojalá. Bueno, ahora decimos otro matiz que también es interesante, porque mejor que ser 3-3 es ser 2-2, pero bueno, ahora lo comento. Bueno, pues se sabe que el ser 3-3, pues tienes menos riesgo de tener la enfermedad, alrededor de un riesgo medio, ¿vale? Y bueno, el alelo 2 es el más infrecuente y justamente es lo que te estaba diciendo, es justo el que tiene el carácter protector, vaya, o sea que solo hay un 1%, además, de las personas que son los privilegiados, que parece ser que están protegidos frente al Alzheimer al tener ese genotipo. Y bueno, y hay alrededor también de un 8% que tiene la combinación del alelo 2 y el alelo 3. Muy bien. O sea, en los casos en los que una persona tenga los genes causales de la enfermedad de inicio precoz, los que hemos dicho que se heredan y dan lugar a la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, y que además, para más INRI, este es el gen APOE 4, es decir, uno de los alelos que, como bien has dicho, podrían ser más perjudiciales dentro de esta enfermedad, de la fase de inicio tardío, tendrían digamos, la sintomatología sería más grave en este tipo de personas. Pues es una muy buena pregunta, Javier. En este sentido, te puedo comentar que se ha visto que aquellas personas que presentan mutaciones en el gen de la proteína precursora de amiloide, es decir, uno de los causales, y el tener un alelo 4, disminuye la edad de inicio de aparición de la enfermedad. Es decir, esta se manifiesta antes. Pero, sin embargo, en el caso de las mutaciones de las presenilinas, que son los otros 2 genes causales, parece ser que no influyen tan directamente en la edad de aparición. Por otro lado, te puedo comentar también que dentro del continuum del Alzheimer, donde podemos encontrar pues, gente asintomática, no tiene síntomas, gente que podría empezar ya a manifestar ciertos síntomas, ciertas quejas subjetivas de memoria, o gente que ya tiene un deterioro cognitivo manifiesto, se ha visto en algunos casos que, sobre todo en estos últimos, en los que ya tienen el deterioro cognitivo manifiesto, el ser portador de un alelo 4 se asocia con un mayor grado de conversión a Alzheimer. Pero bueno, también hay otros estudios que no han visto este tipo de asociación, lo cual nos hace pensar que las diferencias encontradas pues, podrían explicarse desde los criterios diagnósticos utilizados para clasificar una persona como poseedora de un deterioro cognitivo hasta la edad que pueda tener cada uno de ellos, o incluso si ya queremos incluir el nivel educativo que pueda tener la persona o el ambiente en el que se crió en el pasado o en el que vive en la actualidad, pues en el fondo es que hay muchas cosas que pueden estar influyendo a la hora de que se manifieste la enfermedad. Vamos, que en definitiva lo que me gustaría que quedara claro es que el genotipado de la APOE por sí solo
no aporta suficiente sensibilidad ni especificidad usado de forma única en el diagnóstico del Alzheimer, Sí. ¿vale? Pero cuando se utiliza de forma combinada con los criterios clínicos y otros factores de interés, pues se mejora bastante la especificidad del diagnóstico. Sí, yo creo que es una puntualización interesante, ¿no? Aparte de la POE, ¿qué más genes podrían estar contribuyendo a la aparición de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío? Bueno, esto da para otro programa, si queremos. Que lo haremos, si Dios quiere. Porque la verdad es que hoy en día, gracias a las nuevas técnicas de genotipado, cada vez es mayor el número de factores de riesgo genético que se descubren y que podrían tener que ver con el Alzheimer. Bueno, algunos de estos genes, por mencionar, no sé, unos cuantos, son el CLU, el VIN1, la proteína del receptor CR1, PICAL, bueno, sonará un poco a chino, Sí. pero bueno, esta clasificación se ha hecho en función del mecanismo funcional que se ve alterado en la enfermedad de Alzheimer. O sea, estos genes están implicados en diferentes mecanismos que se han visto alterados en la enfermedad, como puede ser el metabolismo del colesterol, la respuesta inflamatoria cerebral, la modificación de ciertos mecanismos de endocitosis, pero bueno, como te digo, si queréis luego lo hablamos otro día con más detalle. Sin duda, sin duda. Bueno, el panorama que tú nos planteas es que existe una heterogeneidad genética enorme en la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Uh-huh. Esto a mí se me antoja que hace difícil el abordaje de las causas genéticas asociadas a la enfermedad común de la enfermedad. ¿Es así esto, Inmaculada? Pues efectivamente, Javier, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial y es complicado establecer un patrón claro sobre cómo se produce este proceso. Es decir, la verdad es que a día de hoy, con un análisis de ADN, solo se puede notificar la ausencia o presencia de estos genes, pero no asegurar que con ellos se pueda desarrollar la enfermedad, salvo los causales, aunque como hemos visto se da en un porcentaje muy pequeño de la población, entonces no tiene sentido tampoco someter a la gente a analíticas para ver esto, sí, eso porque no es algo muy definitorio. En el futuro quizás una combinación de marcadores, tanto de neuroimagen como de líquido cefalorraquídeo, test neuropsicológicos, la propia genética, pues será clave para poder abordar la enfermedad en las fases asintomáticas de la misma y, de hecho, ya hay estudios en marcha que contemplan esta intervención multiescala. Sí, bueno, esto es una palabra clave, ¿no? La palabra multifactorial, ¿no? Con esto podríamos entender que diversos factores internos o externos al individuo pueden propiciar el desarrollo de la enfermedad. Según esto, el ambiente en el que uno se desenvuelve, el ambiente cotidiano de cada persona puede ser crucial o tendría un papel o no. Sin lugar a duda. A esto es a lo que llamamos epigenética, es decir, los cambios heredables en el ADN que no implican alteraciones en la secuencia del mismo y modifican la estructura y condensación de la cromatina, por lo que afectan a la expresión génica y al fenotipo. Bueno, esto es una definición muy técnica, ¿vale? Pero para que se entienda, voy a poner un ejemplo tomado de un experto en epigenética del Max Planck Institute en Alemania, que se llama Thomas Jenuvein y que os voy a leer, ¿vale? Que Sí. es que está muy bien. Sí, sí. Y él dice que la diferencia entre genética y epigenética probablemente puede compararse con la diferencia que existe entre escribir y leer un libro, ¿vale? Una vez que el libro ha sido escrito, en este caso, pues el texto serían los genes, en nuestro caso los genes son la información almacenada en el ADN, será el mismo en todas las copias que se distribuyan entre los lectores, ¿vale? Sin embargo, como sabemos, pues cada lector luego ya puede interpretar la historia del libro pues como quiera, de una manera diferente. Le puede atribuir diferentes emociones y proyecciones que pueden ir cambiando a medida que uno va leyendo los diferentes capítulos del libro. Ya, bueno, esta analogía tan bonita que pones, a mí se me antoja que pueda dar explicación al hecho de que dos personas que poseen exactamente la misma dotación genética, el mismo genoma, y podían llegar, sin embargo, a tener apariencias, comportamientos, respuestas diferentes. ¿Es así? Sí, es así, ¿no? Así es. Es decir, vamos a suponer que dos personas expresan el mismo genotipo 4-4, uno de ellos podría desarrollar la enfermedad y el otro no desarrollarla. ¿Podría ser así? Pues sí, podría ser. En este caso, pues también podrían entrar en juego otros factores de riesgo como la edad, ¿vale? Se supone que a mayor edad hay mayor riesgo de padecer la enfermedad, el sexo. También se ha visto que hay más casos de Alzheimer en mujeres que en hombres. El nivel educativo también. A mayor nivel educativo se supone que hay una mayor protección frente al deterioro cognitivo. Y todo esto pues podría hacer que dos individuos con el mismo genotipo de riesgo, o sea, por ejemplo, el SER 4-4, pues tengan destinos diferentes en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Entiendo. Es decir, desde el ambiente,
Por tanto, desde el ambiente intrauterino, la dieta, el ejercicio, los hábitos de vida que estemos desarrollando a lo largo de nuestra vida, esto puede hacer que haya individuos que sean más susceptibles a desarrollar una enfermedad que otros. ¿Es así esto? Es lo que podemos deducir de lo que nos estás contando, ¿no? Eso es. Todos estos factores que comentas, dieta, ejercicio, pueden silenciar o no ciertos genes, lo que en términos científicos se conoce como metilación del ADN. Metilación del ADN. Sí, metilación del ADN, y hacer pues que se expresen o no. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante publicado en la revista Nature Neuroscience por Lannon y colaboradores en el 2014 en la Universidad de Exeter, en Reino Unido, que aborda el análisis del estado de metilación del ADN en el cerebro de pacientes con Alzheimer, y concluyen en la existencia de modificaciones epigenéticas asociadas a la enfermedad. Y bueno, estos investigadores, ¿qué hicieron? Pues un estudio de asociación del epigenoma completo, es decir, de las variaciones en la metilación de todo el genoma humano, y utilizaron para ello varias regiones cerebrales y también muestras de sangre del propio cerebro en 4 grupos independientes. Y lo que detectaron fueron pues cambios en la metilación en múltiples regiones, indicando su relevancia en la patogénesis de la enfermedad, ¿vale? Entre estos hallazgos que encontraron, vieron que la asociación más significativa es la del gen ANK1, que mostró cambios en la metilación en la corteza cerebral, pero no en el cerebelo ni tampoco en la sangre. Además, el que no encontraran cambios en el cerebelo es algo curioso, porque se ha observado que esta región en concreto está protegida de la neurodegeneración en el Alzheimer. Y también me gustaría incidir en un resultado interesante, que es que el hecho de que, aunque no encontraran diferencias en sangre a nivel cerebral, sí observaron en muestras de sangre a nivel periférico, antes de que los sujetos fallecieran. Quiere decir, en el resto del cuerpo. Sí, eso es. Incluso antes de una extracción analítica normal, vieron que los sujetos, pues cuando ya estaban vivos, pues manifestaban metilación de diferentes áreas cerebrales, ¿vale? Y en cuanto a estos genes que están implicados en el Alzheimer. Y esto que nos indica, pues que el hecho de que cuando se concreta un poquito más el funcionamiento de todos estos mecanismos, con una simple extracción de sangre, pues quizás podríamos ver qué personas pues tienen más papeletas para poder desarrollar la enfermedad o no. Aunque bueno, para esto todavía queda mucho que estudiar. Sí, bueno, como en casi todos los campos. Bueno, Inma, entonces para concluir, podríamos decir que tanto los estudios genéticos como los de epigenética, los de análisis de expresión de genes, etcétera, etcétera, van a ser herramientas imprescindibles que nos puedan ayudar a caracterizar con mayor precisión la arquitectura genética de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y de otras, vamos, muchas. Sí. ¿Es así? Así es, Javier. Yo creo que el conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad será indispensable para el desarrollo de nuevas propuestas terapéuticas, vamos, que juntamente con otras aproximaciones, como hemos mencionado antes, de la neuroimagen, los test neuropsicológicos, incluso también la propia genética, el estudiar la interacción entre los propios genes, que se está viendo que cada vez es más importante, pues van a ser cruciales para la detección precoz de la enfermedad y además, pues como tú has dicho, si queremos generalizar pues frente a otras enfermedades neurodegenerativas. Y también me gustaría señalar que cada vez más los investigadores sugieren que una serie de factores, más allá de los genéticos, podrían jugar un papel en el desarrollo y curso del Alzheimer. Hay un gran interés a día de hoy en la asociación entre el declive cognitivo y enfermedades vasculares y metabólicas como las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes o la obesidad. Sí. Entonces, pues es muy importante el hecho de entender estas relaciones, ¿vale? Saber cómo estas enfermedades pues también, podrían estar contribuyendo de alguna manera, y si conseguimos comprender o reducir factores de riesgo asociados a esta enfermedad, quizás pues también se pueda reducir el riesgo de tener Alzheimer. Entiendo. Así que se ha de seguir estudiando y sobre todo apostando por la investigación en nuestro país. Y bueno, ahora me dirás qué podemos hacer mientras tanto, ¿no? Sí, efectivamente. Mientras nos toca la papeleta, ¿podemos hacer algo? Bueno, pues simplemente es un poco pues lo que se suele decir así en general, pues yo creo que lo que el ciudadano de a pie puede hacer al respecto para evitar cualquier tipo de enfermedad, no solo el Alzheimer, es fomentar pues los estilos de vida saludables, pues que ya sabemos un poco todos cuáles son. Hacer ejercicio físico, la dieta mediterránea que tenemos aquí en nuestro país, que es tan buena,
aprender cosas nuevas, no sé, estudiar, leer, interaccionar con la gente, que sin duda pues se ha visto que es muy beneficioso y esto además ha sido ampliamente verificado y confirmado en diferentes estudios. Pues la verdad es que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Inmaculada, lo que nos has contado, que es una faceta quizá muy interesante y muy desconocida para el público en general, incluso para el no tan general como yo, y de verdad que te agradecemos mucho tu presencia y esperamos poder contar contigo en el futuro. Muchas gracias, Javier. Claro que sí. Cuando queráis, encantada de estar con vosotros hoy aquí. Pues buenos días y hasta luego. Hasta luego.